En el grupo de programadores en el que participo, hace unos días, un colega sacó un tema bien interesante, tiró la frase y esa frase generó una serie de comentarios, de intercambios de opiniones y en realidad bastante interesante el tema. Él propuso lo siguiente, él decía que igual un lenguaje que se denomina, por ejemplo, altamente tipado, el hecho de que aceptara construcciones como, por ejemplo, él ponía de ejemplo esto, ¿ya? Entonces él decía que era, era, era como aberrante esta construcción. Y en el fondo, si tú lo piensas, tiene razón, po, porque se supone que una fecha esto me imagino que su ejemplo era Java, era código Java. Entonces, yo tengo aquí un objeto fecha y le tengo su miembro un setter llamado setDay, en el que le paso un entero. ¿Ya? ¿Cuál sería el entero? El número del día de la fecha, ¿ya? Pero le estoy pasando el entero que tiene que ver en realidad con el número del mes. Entonces ya de entrada se detecta que esta firma me permite pasar cualquier cosa que sea un entero. Y desde un punto de vista como visual, claro, parece aberrante, ¿ya? Entonces el compañero discutía eso, porque se producían ese tipo de aberraciones. Entonces, dentro de la cadena de comentarios yo puse que podía poner una demostración de cómo, de que ese tipo de construcciones se podían evitar y que, la mayoría de los lenguajes orientados a objetos daban construcciones de ese tipo. Ahora, no es una apología a que los lenguajes orientados a objetos sean los mejores, etcétera, etcétera. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que intento demostrar es que la mayoría de los lenguajes modernos te dan los mecanismos necesarios para evitar este tipo de... Podríamos decir que esto es una edición desde el código. ¿Ya? Entonces, prefería hacer un video porque se podía hacer escribir esto textualmente, pero prefería hacer un video porque hay ciertas sutilezas en la implementación del código que en video o con una explicación como en vivo se pueden notar mejor. ¿Ya? Entonces, partamos por lo que nos convoca. De entrada, eh, nosotros tenemos que entender que un tipo de datos, no sé, el que sea, un entero, un string, etcétera, etcétera, o un tipo de datos compuesto, estructurado, una estructura de datos, siempre tiene ligado primero un tipo, que es, valga la redundancia, el tipo de datos que voy a guardar, y tiene ligado también un rango de valores, ¿ya? Porque yo en cierto tipo de datos, por ejemplo en strings, en una cadena de texto, yo puedo guardar ciertos rangos de caracteres, no todos. En un tipo de datos entero, yo puedo guardar cierto tipo de rango de datos, y así. Y esos rangos están ligados, obviamente, por cada lenguaje según la arquitectura de la máquina, pero también para tipos de datos más abstractos, por ejemplo, como en este caso, días o meses, yo tengo cierto rango limitado. Por ejemplo, yo tengo 12 meses, yo tengo 31 días. ¿Ok? En un mes, por ejemplo. Entonces, ya hay una división, y esa división ese agrupamiento se puede notar también claramente en conceptos más generales. Por ejemplo, tenemos los números enteros, tenemos los números naturales, que son los enteros positivos, y así, o sea, cada tipo de dato tiene un rango concreto o una cantidad, a veces ni siquiera un rango, a veces son valores específicos, atómicos. Por ejemplo, a lo mejor cierto tipo de datos va a permitirme, no sé, el 4 el 5 y el 6 nada más. ¿Cachai? O C, X y W. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, ya tenemos claro que un tipo de dato está ligado a ciertos valores concretos. ¿Ya? No, eso nunca es divisible y ese es el quid para entender todo lo demás que vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, resulta que hay ciertos lenguajes como los que mencionaba el compañero, como Haskell, Ada, que efectivamente po, tienen reglas del juego, tienen, no sé, azúcar sintáctica, tienen construcciones del lenguaje,
para expresar unas cosas que se llaman tipos de datos algebraicos, ¿ya? Que este es un concepto que viene de programación funcional, ¿ya? Entonces, estos tipos de datos algebraicos eh, es básicamente la representación de un tipo de datos como la mezcla de otros tipos de datos, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo súper básico que lo pueden googlear, está en internet y todo, y por ejemplo dice que, aquí voy a copiar el ejemplo para que, eso sería, ¿ya? Eso. Entonces, currency es la unión de esos tres tipos de moneda y un valor monetario es cantidad por currency, ¿ya? Se expresan como en una fórmula algebraica, se expresan las condiciones de un tipo de dato, o sea, cuál es su tipo y cuáles son los valores que va a aceptar. Entonces, nuevamente nos podemos dar cuenta que esto, antes de la programación orientada a objetos, la programación funcional, ya pensaba en estas cosas. Haskell y la mayoría de los lenguajes que están basados de alguna manera en ML, en el antiguo ML, tienen este concepto de tipo de datos algebraicos, ¿ya? Entonces, yo voy a mostrar cómo, por ejemplo, en C Sharp, esto puede ser extrapolable en Java, y cualquier otro lenguaje que dé las mismas opciones, eh, ¿cómo se podría controlar esta situación? Por ejemplo, este caso concreto que dio el colega, ¿ya? Eh, Obviamente esta no es una explicación exhaustiva de qué es lo que son los tipos de datos algebraicos, para eso hay un montón de información más concreta y todo, pero lo que quiero que queden claro es que con las construcciones que te da el lenguaje uno puede llegar a hacer estas cosas. O sea, de poder se puede y se puede mejorar. ¿Cómo podemos llegar a una instancia en la que como una estructura de datos es capaz de controlar ejecución y validarse a sí misma? ¿Ya? Eso es a lo que aspiran este tipo de lenguajes que tienen tipo de datos abstractos. Si bien, por ejemplo, en C Sharp o en Java no existe, pero el lenguaje te da las construcciones necesarias para poder modelar ese mismo comportamiento, ¿ya? Hay que usarlo con un poquito de, hay que ser un poquito pillo y ver de qué manera se puede obtener ese mismo comportamiento. Hay que recordar que, por ejemplo, en un lenguaje donde no haya herencia, de todas formas se puede obtener un resultado similar, por ejemplo, por composición. Entonces, el hecho de que un lenguaje no tenga una característica no es un impedimento concreto como para igual obtener la característica. Y eso es lo que apunta a mi explicación. Ya, entonces, después de toda esa letanía de ya, contextualización, ahora voy a mostrar cómo, por ejemplo, podríamos conseguir una validación de este tipo, ¿ya? Entonces, para el ejemplo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una pequeña función que es capaz de mostrar, no sé, un día concreto de la semana. La semana tiene 5 días, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, vamos a crear una función que acepte específicamente esos 5 días. Entonces vamos a tener un tipo de dato día de la semana. Y ese tipo de dato acepta hasta 5 valores, ¿ya? Y después vamos a programar una primera versión rápida y después iterativamente vamos a conseguir una versión que se aproxima a cómo sería esto, pero con un tipo de dato algebraico, ¿ya? Los tipos de datos algebraicos están ligados con los tipos de datos abstractos. No son exactamente lo mismo, pero por ahí van los tiros, ¿ya? Usualmente los lenguajes orientados a objetos se enfocan más en los tipos de datos abstractos y dejan el componente algebraico a un lado. Pero ya con los tipos de datos abstractos podemos conseguir ciertos comportamientos algebraicos también, ¿ya? Entonces, vamos con el ejemplo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que declarar es el tipo de datos, o vamos a hacer la función, hagamos la función de inmediato, para que quede claro más o menos. Entonces, en una primera aproximación, si quisiéramos una función que imprima alguno de los 5 días que le pasamos por parámetro, habría que tener public static, porque no vamos a crear una instancia de esto, public static, imprimir día, que es lo que va a recibir un string que va a ser el día, ¿ya? Y nuestro primer problema aquí es que si nosotros imprimimos el día,
claramente, aquí pueden pasarme cualquier cosa, po. ¿Ya? Y esto es código válido. Me falta la variable de retorno. Esto es void. Entonces aquí, de nuevo, ¿ves? Día de juerga. Ya. Claramente esto está mal. Claramente. Entonces, una de las cosas que apuntaba el compañero también era que cualquier lenguaje se puede hacer una validación. Exactamente. Y de hecho tiene razón el colega. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Aquí vamos a ponerle un poquito creativos. Vamos a aprovechar la característica de fechar con linkio. Entonces, vamos a crear un array var ok, ¿ya? Y va a ser un new de strings, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener la lista de los días que vamos a aceptar. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ya? Ahí. Listo. ¿Ya? Y este string vamos a aplicarle un contains. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a averiguar? Si la cadena que viene en día está dentro de este conjunto. Entonces, básicamente esto es lo que va a hacer. Esto es para evitar un if largo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que va a hacer esto es, si lo que viene en día está dentro de estos, va a devolver true, y si no, va a devolver falso. ¿Ya? Entonces ahora, if ok, solo entonces vamos a imprimir el valor. ¿Ya? Y en caso contrario, vamos a arrojar una excepción, porque en un programa bien, de una pega que uno tenga que hacer, evidentemente si algo así falla, lo lógico sería explotar con una excepción que después fuera atajada, tal vez para mostrar en interfaz gráfica, en página web o lo que fuera. ¿Ya? Eso le delegamos esa responsabilidad a la interfaz gráfica. Entonces, aquí sería un throw, new argument exception, donde, ¿cuánta? Ya, vamos a decir que día desconocido y el parámetro que tiene el problema es día. Ya, listo. Ahí está. Ahí. Entonces, revisemos un nuevo array que contiene esto, valido si lo contiene hago esto, y si no lo contiene, una excepción. Entonces, si ahora ejecutamos esto va a explotar con una linda excepción, debería. ¡Paf! Ahí está. Excepción no controlada, argument exception y información adicional, día desconocido. Perfecto, podemos ver los detalles y ahí vemos que el parámetro día es el que tiene el problema. Parámetro día. Listo. Entonces, vamos a parar esto. Ahora, si pasamos un texto correcto, debería imprimirlo. ¡Pum! Ahí está. ¿Ya? Entonces, esto sería tradicionalmente la forma en que uno lo haría una primera aproximación. ¿Ya? Pero aquí hay dos problemitas que son justamente los que detectó el colega, que eran que, primero, el valor que entra puede ser cualquier cosa. Y como va a ser cualquier cosa, puede que esto falle. Por lo tanto, para evitar que falle,
hay que hacer validaciones, las validaciones clásicas. Ahí está. El tema es que esto, si nos damos cuenta, hay que incluir código adicional que valide. Y lo ideal sería que el propio lenguaje validara que un tipo de datos concreto tuviera, eh, tuviera las restricciones de su rango. ¿De qué cosa? Entonces, lo primero que se nos podría ocurrir ya, entonces ya no tiene que ser string día, pues ahora vamos a tener que crear tal vez un tipo día, ¿verdad? Esto hay que pararlo. Hay que crear un tipo día, que sea en este caso una clase sencilla, ¿ya? Y ya no necesito esta validación porque ya no son ejecutables, ¿cierto? En realidad la vamos a dejar porque igual aquí igual va a haber un tema, ¿ya? Por ahora necesitamos un tipo. Entonces ahora hay que crear la clase. Voy a parar un poquito el video y voy a escribirla para no perder tiempo y continuamos. Ya, correcto. Entonces ahora ya tendríamos la clase día programada. Una entidad sencilla. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una propiedad de Sechar, que esto básicamente es la forma que tiene Sechar de hacer accesadores y mutadores juntos. Entonces tiene una operadora llamada nombre, que tiene un accesador público y un setter privado. ¿Ya? Tiene un getter público y un setter privado. Entonces se puede obtener públicamente, pero para darle valor yo puedo dentro de la propia clase. ¿Ya? Entonces aquí después en el constructor le pasamos el nombre, le igualamos, listo, quedó instanciada nuestra clase. ¿Ya? Y ahora ya tenemos una restricción de tipo. Tenemos que el tipo tiene que ser día. Por lo tanto, nuestro método imprimir tiene que recibir un día y no cualquier otra cosa. ¿Ya? Ahora, el tema está en que esta validación que estaba acá, de los valores aceptados por día, eh, hay que pasarle a algún otro lado porque ya no aplica aquí. Pues. De hecho, nunca fue responsabilidad de imprimir día, nunca fue su responsabilidad validar esto. Si habíamos pensado en algún momento que su responsabilidad era validar los valores del tipo de datos, estaba mal. Nunca ha sido así. ¿Ya? Entonces, esto hay que sacarlo de aquí, po. No corresponde. De hecho, de aquí ni siquiera corresponde a la excepción. Él asume que lo que venga aquí siempre debe venir correcto. ¿Ya? Entonces, básicamente, hay que mover esto, po. Y hay que modificar la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de var ahora? El constructor. ¿Ya? El constructor del tipo. Entonces, plum, para acá. Y hacemos lo mismo que estábamos haciendo aquí. Entonces, control V. Vamos a hacer aquí, vamos a hacerlo más breve. Si no está ok, lanzamos la excepción. Y si está ok, construimos normalmente. ¿Ya? Y aquí sería nombre. ¿Ya? Entonces ahora el constructor tiene la responsabilidad de validar. ¿Y qué es lo que hace? Mira, que me pasen un texto dentro de esto y si no está, lanza una excepción y explota todo, o si no, dale valor y termina de construir. Perfecto. ¿Ya? Y acá ya no es necesario controlar eso. Entonces, ahora nuevamente, simplificamos la implementación de este método. Listo. Porque ahora la responsabilidad la tiene quien debería tenerla, que es el tipo de datos día. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, hay problemas, probémoslo de hecho para verificar que esté correcto. Ah, ya, es que claro, hay que decirle aquí de día punto nombre. Que tiene que imprimir. Ahí va a estar. Plum. Listo, lunes. Se sigue cumpliendo. ¿Ya? Imprime el nombre del día que recibo por parámetro y el constructor del día hace la validación. Si pasamos cualquier otra cosa que no sea, esto debería explotar. Paz, error. Listo. Entonces, la responsabilidad que la tenía el método, ahora se la pasamos al constructor de la clase, que es quien debería tenerla. ¿Ya? Pero con todo, esto sigue teniendo un tema que se podría hacer mejor, porque con un tipo de dato algebraico, sabiendo que esos tipos de datos combinan tanto tipo como rango, o como valores aceptados,
que es lo que debería aspirar cualquier lenguaje. Entonces, sabiendo que existe eso, igual aquí rechina un poco tener que hacer esta validación, porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, esto tuviera que crecer o en algún momento, o, por ejemplo, alguien podría crearme un derivado de esta clase y modificar, poner un nuevo constructor, ¿eh? O cosas así. ¿Cómo podríamos evitar tener que, cómo podemos evitar hacer esta validación? De hecho, esta validación es la que molesta y esta es la que el colega tenía toda la razón, el colega en el grupo, cuando mencionó su argumento. ¿Cómo lo evitamos? Entonces aquí vienen los tipos de datos algebraicos al rescate. Ojo, no estoy diciendo que todos los tipos de datos algebraicos se reducen a esto. Tienen muchas más cosas y los colegas que conozcan de programación funcional y de lenguajes como ML van a saber que existen más cosas, ellos lo van a reconocer. Pero vamos a ocupar solamente el detalle que tiene que ver con controlar el valor del tipo de datos. Eso es lo que nos vamos a enfocar ahora, que era justamente el tema que se hablaba en el grupo de Facebook. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una leve modificación de esta clase para que ya se vayan viendo para dónde van los tiros. Imaginemos que además del nombre nosotros quisiéramos, porque por ejemplo nosotros podemos convertir esto, no sé, pues si alguien pensó que se podía hacer una enumeración en vez de una clase, hacer un enum de días, efectivamente, se puede hacer un enum, pero el enum te va a devolver valores como enteros, al menos en C Sharp. Entonces, ¿qué pasaría si además del nombre nosotros queremos, o del ID, del número de día, queremos tener asociada otra información? Por ejemplo, no queremos saber que el lunes 1, el martes 2 y hasta el viernes que es 5. A lo mejor queremos tener el número, el nombre y tal vez alguna otra información asociada, un ID, lo que fuera. Entonces con un enum claramente se nos queda corto, no nos sirve para hacer esa validación y el tipo de dato no nos permite hacer una validación a ese nivel. ¿Ya? Y de todas formas con un enum igual podemos sabotearlo entre comillas porque los enum básicamente son, perdón, perdón, son básicamente enteros. Así que no, no, si le pasamos un entero a la fuerza, que se puede hacer, nos saltamos todas las reglas del juego. ¿Ya? Entonces, hay otra forma. Y esta era la demostración. Acá es para donde quería llegar, pero por eso había que hacer como esta contextualización previa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, ya queremos agregar un ID, un string, vamos a dar un string para que sea un ID, el ID va a ser básicamente eh, la primera letra del día. Por inventar, esto es para agregarle más cosas, ¿no? Para que sea una estructura que tiene más de un tipo de información. Ya va a tener una ID, un número que va a ser su posición en la semana. Por ejemplo, lunes 1, martes 2, miércoles 3, así. ¿Ya? Y va a tener su nombre. ¿Ya? Entonces, ahora para construir un día, necesitamos pasarle el valor, el número, el ID, por ejemplo, el lunes va a ser L. Vamos a pasarle el ID, el número, y el nombre. ¿Ya? Entonces ahora si se fijan, ahora hay 3 argumentos que hay que validar. Ya no se limita solo a esto. Y aquí se empiezan a poner complicadas las cosas. Y ahí es donde pasaba la situación que decía el compañero. Porque, fíjense, para algo tan básico como crear un objeto tipo día, empiezan estos dramas, que ya hay que validar más de tres cosas. Se multiplicó el problema. Porque resulta que ahora tengo que validar que me entregue un número de 1 a 5. Y además que aquí me entreguen un nombre que no es un string vacío o un string nulo. Y ahí empiezan los atados. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos hacer mejor.
¿Cómo sería? Simulemos de alguna manera el comportamiento de un tipo de dato algebraico. Nosotros podemos declarar, pensémoslo bien, podemos declarar que básicamente un día es igual a lunes más martes más miércoles más jueves más viernes más sábado más... Bueno, nos vamos a limitar, por este ejemplo nos vamos a limitar de lunes a viernes, ¿ya? ¿Para qué hacerlo tan largo? ¿Ya? Vamos a decir que un día a la semana, un día laboral, pongámosle, es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esa es la definición algebraica de nuestro tipo de dato día. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos que esto ya venga fijo, ya venga prediseñado por decirlo de alguna manera? Deleguémosle nuevamente esa responsabilidad a la clase. ¿Qué hacemos? Vamos a quitar todo esto. Ya después van a ver por qué no necesitamos esto. O en realidad lo vamos a dejar, pero lo vamos a dejar comentado. ¿Ya? Porque aquí es súper importante el contraste que se va a ver. Entonces, ¿qué tenemos que nuestro constructor que tiene que recibir? El ID, el número y el nombre. Entonces, dis.id es igual a id. El número. Viene el número antes. Dis.número va a ser igual a número. Listo. ¿Ya? Ahí está. Ya no se hace lo de arriba, así que se ignora totalmente. Esto es nuestro constructor. Se redujo a esto. ¿Ya? Entonces, ahora ya no tenemos validaciones, pues, y estamos en un problema. Porque le podemos pasar el ID, el número y el nombre, ¿ya? Y esto va a funcionar, lunes, ¿ya? Vamos a quitar aquí este para que no... no, no me acuerdo si imprime si le hace el toString. No, lo imprime el nombre. Ya, entonces vamos a poner que imprima Vamos a crear 3 consoles line. ¿Ya? Uno para el ID, el número y el nombre. Ahí está. IDL, día 1 y el lunes, su nombre. Listo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, no estamos validando nada, pues. Vale hongo este código. ¿Ya? Es más, si ponemos cosas aberrantes, como menos 999, esto es válido. Como todos podrán suponer, pues, está mal. ¿Ya? Pero puede pasar en un código de producción donde sea una clase que tenga un comportamiento muy, muy especial y que nadie se haya dado cuenta, estas cosas podrían llegar a pasar y nuestro objetivo es que no pasen. ¿Ya? Entonces hay que validarlo. Pero para validarlo hay que hacer esto y multiplicado por 3 parámetros. ¿Y qué pasa si en el futuro se incrementan? Uy, ahí empiezan los dramas. Entonces podemos colgarnos de la idea de que esto es un conjunto limitado, pues son 5 días. Un tipo día son 5 valores de días. Esa sería la explicación. Valores concretos. ¿Ya? Y cada valor tiene asociado una información porque son estructuras de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir nosotros los días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear acá abajito propiedades de esta clase, propiedades de C# que nos devuelvan una clase construida. Entonces, public static, vamos a hacer la estática para que no se pueda instanciar, o sea, no tengamos que crear una instancia nosotros. Public static día se va a llamar lunes. ¿Y qué va a hacer? Va a ser, vamos a crear una propiedad que va a tener un accesador público, ¿ya? Y el accesador público lo que va a retornar es un nuevo objeto de tipo día con los parámetros que nosotros esperamos que deba tener. Por ejemplo, el día lunes va a tener el ID L, va a tener el número 1 y se va a llamar lunes. ¿Ya?
Y así, 2, 3, 4, 5, para cada día de la semana. Listo, ahí está. ¡Pum! Entonces, ahora ya tenemos los objetos construidos. Entonces, ¿cuál es la gracia de que sean públicos y estáticos? Que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, ahora ya no lo tenemos que construir nosotros. Podríamos hacer día, punto, lunes, y esto ya va a funcionar. ¡Pam! Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, ahora ya no estamos necesitando construir el objeto nosotros, pero de todas formas podríamos. El problema es que si construimos el objeto nosotros, nada impide que le pasemos eh, argumentos aberrantes. Nada lo impide. Entonces podríamos pasar aquí cualquier cosa, aquí un 999 y acá también más lecera y esto seguiría funcionando y no es el objetivo, no es lo que queremos. Entonces, claramente hay que negar al usuario que pueda construir esto. Esto, privado, el constructor privado, ¿por qué? Porque ya no necesitamos que esto se pueda construir por el usuario, por fuera. Entonces, nosotros aquí dentro de la misma declaración de la clase podemos construir el objeto. ¿Ya? ¡Pum! Ahí está. Pero fuera de la declaración de la clase no podemos acceder a este constructor porque ya está privado. Entonces, ¡pum! Ya no se puede construir. Entonces, algo como esto dejó de funcionar. Entonces, ahora le estamos negando al usuario que pueda construir el objeto. Entonces, tenemos objetos preconstruidos que equivalen a cada uno de los valores que tiene este tipo algebraico, pero además no le permitimos que ingrese valores que no corresponden, que no son parte de los valores aceptados por el tipo. ¿Ya? Y fíjense que no es muchas líneas de código, es relativamente sencillo. Tampoco los usuarios van a poder cambiar estos valores porque los accesadores son públicos, pero los setters son privados. Entonces, aquí dentro nomás se pueden cambiar las cosas, según el constructor definido acá. Y si nos damos cuenta, como ya no tenemos que comprobar los tipos, esto pierde significado. Y nuestro constructor queda así. Ya no hay que lanzar una excepción, no hay que hacer validaciones, y nos ahorramos la comprobación de código, que era lo que el colega comentaba, hacer validación extra. Y esto está por defecto en lenguajes funcionales como Haskell, ¿cachai? Como F#, pero también está viene básicamente de los lenguajes derivados de ML. Entonces ahora llegamos a un punto en el que ya no tenemos comprobación, pues. Y nuestra función solamente va a aceptar los tipos de datos aceptados. Es más, a esta función ahora no le podemos pasar ninguna cosa que no sea alguno de estos 5 días. Sencillamente no se puede, no le puedo pasar otra cosa. Un sábado, no puedo pasarle un sábado. Primero porque no existe. Y en segunda, si yo trato de hacer un new día, diciéndole que... no sé por qué me autocompleté. Diciéndole que quiero que el sábado sea un sab, y va a ser el día 6, y su nombre va a ser sábado, no puedo. Sencillamente no se puede construir un objeto con esos valores. ¿Por qué? Porque el constructor es privado. Entonces, con poquito código, pudimos crear una estructura de datos que primero nos aprovechamos, nos vamos aquí este método se aprovecha de la firma, el tipo de la firma. Entonces ya su propia firma ya está validando, mira, necesito este tipo, listo. Y eso otros lenguajes ya se cumplían, como en el ejemplo de Python que puso, o de Java que puso el colega. O sea, le estaban pidiendo un entero, recibió un entero. Ahora, que ese entero tenga valor aberrante, ese es otro tema. ¿Ya? Pero aquí lo mismo, aquí ya no estamos solicitando que me tienen que entregar un día, y cualquier otra cosa que no sea un día, error. De hecho, sencillamente no va a compilar. Esto no compila si le paso algo que no es un día. No le puedo pasar ninguna cosa que no sea un día. ¿Ya?
Pero además, no puedo construir todos los días que yo quiera, sino que tengo un rango limitado. O sea, el mismo tipo me está validando el tipo y los valores que va a aceptar. Y todo esto con una línea de código que no es tanto. Si se fijan, mira. Entonces, básicamente, superamos lo que se podría haber hecho, por ejemplo, con una enumeración. Que la enumeración te daba un valor específico, un entero. Ahora nosotros tenemos valores que tienen más cosas que solamente un entero. Y esto se comporta, si se dan cuenta, se comporta exactamente como una enumeración. Po. Día, punto, punto, algo. Pero no es una enumeración, sino que es un tipo de dato algebraico porque tiene más información. Y además está asociado a un tipo que tiene valores concretos. Y listo. Esto ni siquiera va a compilar si está mal y además no hay que hacer ninguna validación de valores. Entonces, escollo superado. Quedó listo. Perdiste un poco más de tiempo al escribirlo, que en realidad no es tanto si conoces este patrón, pero te ahorraste un montón de código de validaciones. Y esto, ni siquiera, si es que se te olvidara validar algo, ni siquiera compila, porque no hay que agregar validaciones. Si yo necesito un valor nuevo, lo que sí habría que agregarlo manualmente acá, pero una cosa por otra. O sea, eso también tendrías que hacerlo en un lenguaje derivado de Haskell, por ejemplo, tú tendrías que agregar aquí el otro tipo de datos. O sea, tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, ahí quedó. Eso era lo que yo quería demostrar, por eso quise el video, porque esa sutileza de la validación es la que había que mostrarle en vivo que lo que pasaba aquí. ¿Sí? Eso, pues, eso es como lo que quería comentar y si le pareció que es un aporte, agradecería los comentarios y si alguien tiene algo que decir o al debate, perfecto, súper. La idea es que estas cosas sirvan para que nosotros nos genere una instancia de conversación y podamos eh, tal vez intercambiar ideas, conocer cosas que no conocíamos, tal vez esto es mejorable. Por ejemplo, esta cosa se puede evitar que se pase, por ejemplo, solamente esto. Esto se puede, yo le podría pasar otra cosa aquí, en teoría. O sea, en la práctica se puede pasar si yo recurriera, por ejemplo, a reflexión. Si yo por reflexión creara un nuevo objeto día y todo el cuento, claro, yo podría pasarle una cosa que no es un día de los que yo tenía creados previamente. ¿Ya? Pero, eh, eso, si ocupas reflexión, ese hack lo podía hacer en cualquier lenguaje. O sea, eso no hay seguridad en ninguno de estos lenguajes. En ninguno, ninguno. Pero ya no deja de ser un hack. Y también, por ejemplo, lenguajes que soporten monkey patching, también pues yo podría parchar la clase. Es más, alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor yo puedo crear un derivado de la clase día y agregarle más cosas o que tenga un constructor público. Sobrecargo el constructor y tiene un constructor público que me permite crear. Ya, sí, se puede hacer, pero por ejemplo, Sechar te da la opción de que una clase sea final, por lo que recuerdo. ¿Ya? No, no es final, ya. Pero hay una palabra clave que es para decir que ya no puede ser extendida. ¿Ya? Entonces esta clase está sellada y ya no puede ser, yo no puedo crear una clase derivada de ella, por lo tanto ya tampoco podría recurrir al hack de, por ejemplo, crear un día extendido y agregarle más cosas. Entonces siempre hay maneras de poner más restricciones, pero el quiz de todo esto es que el tipo de dato tiene que controlar sus rangos o sus valores aceptados. Entendiendo eso, todas las demás programación de método y cosas así se simplifica. Fíjese que teníamos un método bien grandote que hacía validaciones y ahora esas validaciones desaparecieron. No están por ni un lado. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera por error cambiar el ID, no puedo, porque esto es una propiedad de solo lectura. ¿Se fijan? Entonces, todos los lenguajes orientados a objetos te dan ciertas herramientas para que tú puedas obtener los comportamientos generales, de conceptuales. Y si no te los da, bueno, mala suerte. Pero si te los da, lo ideal sería que uno le sacara provecho. Y ese es
el motivo del video. Como ver cómo, por ejemplo, en este caso, sacarle provecho a esto. Eso sería.